131. Sacrificios humanos de los aztecas y los Khonds. En varias sociedades tenemos pruebas de sacrificios humanos para favorecer las cosechas. Por ejemplo, en ciertas tribus de América Central y del Norte, en algunas regiones de África, en ciertas islas del Pacífico y en muchas poblaciones dravídicas de la India. Nos limitaremos, para hacer más clara la comprensión de la estructura de estos sacrificios humanos, a citar pocos ejemplos, pero con bastante detalle. Sahagún nos ha dejado una descripción detallada de los ritos del maíz entre los aztecas de México. En cuanto brotaba la planta, se iba a los campos a buscar al dios del maíz. Esto es, un brote que se llevaba a la casa y al que se hacían ofrendas de alimentos exactamente igual que si se tratara de una divinidad. Por la noche se llevaba la planta al templo de la diosa de las subsistencias, Chicomecoatl, y en él se reunían las muchachas que llevaban cada una unas de 7 espigas de maíz de la cosecha anterior, envueltos en papel rojo y rociados de caucho. El nombre de este haz, Chicomolotl, la espiga séptuple, designaba también a la diosa del maíz. Las muchachas eran de 3 edades distintas, niñas, adolescentes y mayores, personificando sin duda de una manera simbólica las etapas del crecimiento del maíz, y llevaban los brazos y las piernas cubiertas de plumas rojas, el color de las divinidades del maíz. Esta ceremonia, cuyo propósito era únicamente honrar a la diosa y bendecir mágicamente la cosecha recién brotada, no necesitaba sacrificio. Solo 3 meses más tarde, cuando la cosecha estaba ya madura, se decapitaba a una muchacha que representaba a la diosa del maíz nuevo, Xilonen. Con este sacrificio se inauguraba el uso alimenticio, profano, del nuevo maíz, lo cual hace suponer que se trataba más bien de un sacrificio de primicias. 60 días más tarde, al terminar la recolección, tenía lugar un nuevo sacrificio. Una mujer, que representaba a la diosa Tosi, nuestra madre, la diosa del maíz recolectado y utilizado, era decapitada e inmediatamente desollada. Un sacerdote se envolvía en su piel, y un trozo de la piel del muslo era llevado al templo de Sinteotl, el dios del maíz, donde otro personaje se hacía con él una máscara. Durante algunas semanas se le trataba como si fuera una recién parida, porque probablemente el sentido del rito era que Tosi, una vez muerta, renacía en su hijo, el maíz seco, en los granos que iban a servir de alimento durante todo el invierno. Venía después toda una serie de ceremonias. Desfilaban los guerreros, porque Tosi, como muchas divinidades orientales de la fecundidad, era también diosa de la guerra y la muerte. Y se ejecutaban danzas, y al final el rey, seguido de todo el pueblo, lanzaba contra el personaje que representaba a Tosi todo lo que encontraba a mano e inmediatamente se retiraba. Parece ser que Tosi se convertía al final en un caprus emisarius, que cargaba con los pecados de toda la comunidad y se los llevaba consigo al ser expulsada. El personaje que representaba el papel llevaba la piel hasta un castillo de la frontera y allí la colgaba con los brazos abiertos. Allí se llevaba siempre la máscara de Sinteotl. En otros pueblos americanos, como por ejemplo los Pawnees, el cuerpo de la muchacha sacrificada era despedazado y los trozos se enterraban en los campos. Esta costumbre de despedazar el cuerpo y repartirlo por los surcos aparece también en ciertas tribus de África. Pero el ejemplo que mejor se conoce de sacrificio humano agrícola es el que practicaba, hasta mediados del siglo XIX, una tribu dravídica de Bengala, los Khonds. El sacrificio se ofrecía a la diosa de la tierra, Taripenu o Verapenu, y la víctima, a la que se llamaba Meriá, era o comprada o nacida de padres que a su vez habían servido de víctima. Los sacrificios tenían lugar en fiestas periódicas o en circunstancias excepcionales, pero las víctimas eran siempre voluntarias. Los Meriás vivían bastante felices durante largos años, estando, como estaban considerados como seres consagrados,
se casaban con otras víctimas y recibían como dote una parcela de terreno. 10 o 12 días antes del sacrificio se cortaba el pelo de la víctima y la muchedumbre asistía a la ceremonia, ya que el sacrificio, según la creencia de los Khonds, se ofrecía en provecho de la humanidad entera. Venía después una orgía indescriptible, cosa que vamos a encontrar en muchas fiestas relacionadas con la agricultura y la fecundidad de la naturaleza, y se conducía al Meriá procesionalmente desde el pueblo al lugar del sacrificio, que generalmente era un bosque en el que nunca se hubiera utilizado el hacha. Allí se le consagraba, ungido con manteca derretida y cúrcuma, engalanado con flores. El Meriá parecía identificarse con la divinidad. El pueblo se apretujaba en torno suyo para tocarle, y las alabanzas que le dirigían apenas se distinguían de la adoración. La masa bailaba alrededor de la víctima al son de la música, y dirigiéndose a la tierra, exclamaba: Dios, te ofrecemos este sacrificio, concédenos buenas cosechas, buenas estaciones y buena salud. Después, dirigiéndose a la víctima: Te hemos comprado, no te hemos cogido a la fuerza, ahora te sacrificamos según la costumbre y no cae sobre nosotros por ello ningún pecado. Las orgías, suspendidas durante la noche, vuelven a empezar a la mañana siguiente y duran hasta el mediodía, en que todo el mundo se congrega de nuevo en torno al Meriá para asistir al sacrificio. Había distintas maneras de darle muerte. Drogado con opio, se le ataba y se le machacaban los huesos, o bien se le estrangulaba, se le cortaba en pedazos, se le quemaba a fuego lento sobre brasas encendidas, etc. Lo importante es que todos los asistentes y todos los poblados que han enviado un representante a la fiesta reciben una parte del cuerpo sacrificado. El sacerdote reparte cuidadosamente los pedazos que se envían en el acto a los distintos poblados, donde se los entierra en los campos con un determinado ritual. El resto, especialmente la cabeza y los huesos, se incineran y sus cenizas se esparcen también sobre la gleba con vistas a asegurar una buena cosecha. Cuando las autoridades británicas prohibieron los sacrificios humanos, los Khonds sustituyeron al Meriá por determinados animales como un macho cabrío, búfalo, etc. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ audiolibro humano.